buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. Panorama del día de hoy se ve tranquilo, entre indeciso y despejado, sin noticias importantes del día, más allá de un debate presidencial en Estados Unidos que lució a todas luces más organizado que el primero que se tuvo hace un par de semanas. Se puede decir en términos generales que Trump puede haber tenido un buen desempeño en este debate, independiente de que las cosas que diga sean ciertas o no. Tuvo un mejor manejo de los tiempos. Y en Europa hemos tenido unos indicadores de PMI del sector servicios que se han desacelerado en las mediciones preliminares de octubre, más de lo anticipado, y de esta manera se comprueba pues que estas medidas para contener la pandemia continúan afectando el tema de restaurantes, hoteles, entretenimiento, que pues es un componente importante dentro de este segmento. El tema industrial continúa avanzando en el mes de octubre, tanto en Alemania como para toda la zona euro. En acciones, el día de ayer Estados Unidos se valorizó medio punto porcentual, con sector financiero liderando las ganancias más de 2%, debido a ese empinamiento de la curva de rendimientos. Hoy los futuros abren con valorizaciones cercanas al 0.3%, mientras que Europa se pone al día con ganancias de casi el 1%. En el tema político de Estados Unidos ha llamado la atención que muchos votantes están anticipando. Ya se han recibido cerca de 47 millones de votos en los Estados Unidos, 8 veces lo equivalente que se tenía hace 4 años. Así que el miedo de la pandemia pues se ha venido expresando o se ha venido representando de esta manera en el tema electoral en los Estados Unidos. Y lo que hemos mencionado desde hace mucho tiempo, que nos parecía que era difícil que se tuviera la aprobación de un paquete fiscal, pues los senadores republicanos están más concentrados efectivamente en la confirmación de Amy Barrett como miembro de la Corte Suprema, y para nada les ha interesado este tema electoral del plan fiscal, que para los republicanos es electoral, pero para la economía es indispensable. Con respecto a la temporada de utilidades en los Estados Unidos, ya llevamos una cuarta parte de las empresas que hacen parte del Standard & Poor's 500 con estas publicaciones. Han superado en promedio un 18% de las utilidades estimadas, y para las compañías, las pocas compañías que han decepcionado, los precios de las acciones han caído 6%. Las otras que han estado en línea o superado las expectativas no han tenido variaciones en los precios. Con respecto al tema del Remdesivir, que esta semana comenzando tuvimos a la OMS con un estudio diciendo que no tenía impacto positivo en el tratamiento de los pacientes con COVID, pues la FDA en los Estados Unidos decidió aprobar ya formalmente el uso de este tratamiento, el único que se tiene aprobado en este momento para el COVID. De todas maneras, desde nuestro punto de vista, el estudio de la OMS sí puede ser importante, concluyente. 11,000 pacientes en promedio que recibieron esta medicina no registraron ni aceleración en los tiempos de recuperación ni reducción en la tasa de mortalidad frente a los pacientes que no la recibieron. Recuerden que la tasa de mortalidad ha venido cayendo por el conocimiento médico sobre este coronavirus, y también por la composición en términos de edades de quienes están contagiando más en este momento. Desde el punto de vista de negocios, sin duda, Gilead, la compañía que produce el Remdesivir, está teniendo una muy buena temporada, pues cada dosis cuesta miles de dólares, y como hemos mencionado, por lo menos desde el punto de vista científico, no se ha tenido ningún tipo de comprobación. Recuerden que el Remdesivir no fue desarrollado para el COVID, sino para el ébola, y como pues no se tenían tantos contagios de ébola, pues la compañía había perdido digamos gran parte de las inversiones realizadas y lo está recuperando con esta pandemia. En divisas, poco que decir, más allá de que el Reino Unido ha logrado firmar un acuerdo de libre comercio con Japón, con o bajo el mismo espíritu que tiene el vigente con la Unión Europea. Recuerden que el Reino Unido está saliendo de la Unión Europea y necesita implementar nuevos acuerdos comerciales. En materias primas, el Brent recuperó los $42,50, el WTI estable en los 40. El presidente ruso, digamos de alguna manera, mezcló las declaraciones de las últimas 2 semanas de miembros de su gobierno. Por un lado dice que no ve necesidad en modificar el plan de incrementar la producción en enero, como lo tiene la OPEP en conjunto con Rusia. Esto era un factor de riesgo para el mercado petrolero, teniendo en cuenta las cuarentenas,
o los toques de queda que se han venido implementando en Europa que reducen la demanda de petróleo. Pero también manifestó que si fuera necesario, pensarían en no incrementar la producción entonces en enero, sino más adelante, pero que ese no es el escenario base que se tiene. En renta fija, sí, importante, tasas de negociación de tesoros a 10 años continúan incrementándose, el empinamiento que hablamos que había beneficiado al sector financiero en el mercado accionario. 0,86% ya están las tasas de descuento a 10 años, sin tener el plan fiscal en estas semanas, pero probablemente lo tengamos ya para el mes de enero. Muy buenos datos de sector inmobiliario en Estados Unidos, ventas de vivienda usada en máximos desde mayo de 2006, 6.54 millones de unidades vendidas en los últimos 12 meses. Eso es todo por el día de hoy, una jornada que por lo menos en mercados accionarios comienza positiva, estable en divisas, estable en petróleo, aunque el Brent recuperó los $42.50, el WTI está estable en 40, y en renta fija, sí, tal vez lo más importante, continúan las presiones alcistas en tasas de interés. Los dejamos con Daniela, Raúl, Sharon y Nicolás para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado colombiano. Gracias, Dani. Bueno, para el panorama de hoy, en primer lugar, datos de la Superfinanciera en el informe de actualidad del sistema financiero para el mes de agosto. Para este octavo mes, las utilidades acumuladas de los establecimientos bancarios totalizaron 3.5 billones de pesos, lo que representa un 53% de las utilidades que se habían obtenido el mismo mes del año pasado. Durante los primeros 8 meses de este año, las 3 entidades que reportaron las mayores ganancias fueron Banco de Bogotá con 1.45 billones y tan solo una caída de 18% versus el año anterior, seguido de Bancolombia, que registra unas utilidades 57% inferior al año anterior, y Da Vivienda con un cerca de 65% por debajo de las ganancias de agosto de 2019. Por otra parte, el DANI reveló que para el mes de septiembre el indicador de confianza empresarial para las empresas de los sectores comercio, industria manufacturera, servicios y construcción fue de 46.3. Para agosto este habría sido de 44.6, por lo que vemos un aumento considerable entre estos meses. También la senda que viene da que en julio este indicador se ubica en 41 y en junio en 38.2. Por sectores, comercio con 47.6 puntos registró el valor más alto para este indicador en septiembre. También fue el sector con el mayor incremento entre junio y septiembre, pasando de 39 a 47.6 para septiembre. Una noticia muy importante para el mercado de valores: la Comisión Séptima del Senado no aprobó el proyecto que da una ventana temporal para el traslado de los afiliados que cumplían algunas condiciones entre regímenes pensionales público y privado. Es una noticia muy favorable para el mercado, ya que limita un poco la incertidumbre que se tenía en anteriores meses frente a este tema, y que los fondos de pensiones saldrían a desinvertir en el mercado de valores, lo que impactaría en los precios de las acciones. Sin embargo, esto por ahora pues ya no se aprueba este proyecto. Sin embargo, hay otros proyectos en curso que buscan también hacer una reforma pensional, a los cuales estaremos muy atentos. Y para finalizar, noticias sobre el Metro de Bogotá. Se estima que 2 años tomen las pruebas de los trenes del Metro de Bogotá antes de entrar en operación. Así lo anunció la gerente de la empresa colombiana Metrolínea, contratista a cargo de la ejecución de las obras del metro, quien indicó que los primeros trenes desembarcarán en el año 2025 en el puerto de Buenaventura. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejo con Raúl, quien nos cuente qué pasó en la jornada anterior con el mercado accionario local. Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap en la jornada del día de ayer no mostró variaciones contra el cierre del miércoles, donde se mantuvieron la debilidad por el lado de los volúmenes negociados. Se negociaron cerca de unos 45.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 16.000 millones. La más valorizada
fue Ecopetrol con el 2,1% y la más desvalorizada fue ETB con el 3,5%. Para hoy, el índice colombiano podría verse contagiado por las leves ganancias de los mercados internacionales, donde cabe recordar que al cierre de la jornada se hará conocer la canasta definitiva del índice Colcap, donde Terpel entraría al índice. Por las noticias, ISA informó que su filial ISA Intervial Chile adquirió el 100% de las acciones de la concesión costera Cartagena-Barranquilla, de acuerdo con el contrato de compraventa firmado el 24 de octubre. De acuerdo con la empresa, la transacción supera los 2 billones de pesos. Por otra parte, Cemex Latam Holdings dio a conocer que en el próximo reporte de resultados provisionará un cargo no monetario por deterioro total de unos 121 millones de dólares dentro del rubro de gastos, el cual compone de 108 millones de deterioro del crédito mercantil relacionado con los negocios de CLH en Panamá y Costa Rica y 12,9 millones de dólares de deterioro proveniente de activos fijos ociosos. Por otra parte, Canacol reporta que las ventas contractuales de gas realizadas para el mes de septiembre promediaron aproximadamente 168 millones de pies cúbicos estándar por día, lo que representa un crecimiento del 3,7%. A su vez indicó que el pozo de desarrollo Pandareta 8 encontró 168 pies de profundidad vertical verdadera de aspersor neto de gas dentro del reservorio de Arenisca Ciénaga de Oro, que se completó el 30 de septiembre del 2020. Por el lado de acciones, la acción de preferencial Bancolombia Ordinaria retrocede levemente ante el reporte de datos del sector financiero de la Superintendencia Financiera, donde el grupo sigue mostrando debilidad por el lado de resultados en contracciones en términos mensuales sorpresivas, aunque manteniendo los 25.000 pesos tanto para la especie ordinaria como para la preferencial. Lo anterior da posibles señales que el incremento de las provisiones no ha llegado a su fin, lo que genera cierta incertidumbre sobre los agentes del mercado. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el volumen transado fue de 850 millones de dólares, donde este cayó más de un 27% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. La tasa de cierre fue de 3.784 pesos, donde el peso colombiano se devaluó en 42 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.777 pesos con 23 centavos, el mínimo alcanzado de 3.756 pesos y el máximo de 3.795 pesos con 90 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes hacia los 3.770 pesos y 3.760 pesos y resistencias hacia los 3.790 y 3.800 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Gracias, Nico. El mercado estuvo muy atento el día de ayer al canje de deuda soberano anunciado por el ministerio con los creadores de mercado, que se vio reflejado en la liquidez en la jornada, que estuvo bastante contenida. La curva T tasa fija se desvalorizó 1,5 puntos, mientras que la curva T-VR se valorizó 2 básicos, con variaciones concentradas en el segmento corto. Tanto los 24 como los 28 no presentaron variaciones y cerraron en 3,57% y 5,14% respectivamente. En cuanto a la operación de manejo de deuda, la Nación intercambió 2 billones de pesos de TES del segmento corto por TES del segmento medio y largo, reduciendo amortizaciones en 2021 por 671.000 millones y en 2022 por 1,3 billones de pesos. La vida media del portafolio aumentó de 7,95 años a 8 años y el cupón promedio cayó de 6,817% a 6,814%, mientras que redujo el saldo de deuda pública en 36.000 millones por diferencial de precios de mercado. Este ya sería el séptimo canje de deuda que hace la Nación este año, con el fin de alentar un poco lo que es la presión en cuanto a pagos en los próximos años, dado el mayor endeudamiento en el que se ha venido concentrando para poder hacerle frente a la crisis económica derivada de la pandemia.
Ya por el lado de deuda corporativa, se negociaron cerca de 19.000 millones de pesos a través del sistema transaccional y alrededor de 608.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija del 21 e IPC del 22, que son esas referencias que continúan concentrando las operaciones en el mercado de deuda corporativa local. Eso fue todo por nuestro panorama del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos el lunes con una nueva edición.